Vamos a cambiar de tema porque cuando algún trabajador se siente sumamente saturado y estresadísimo y cree que no puede cumplir con sus funciones, la empresa debería de brindarle soluciones y nosotros hoy se lo vamos a explicar. Se encuentra esta mañana con nosotros el abogado Kendall Ruiz. Don Kendall, muy buenos días. Un gusto, un placer estar con ustedes el día de hoy conversando de un tema tan importante que a veces las empresas ignoran sus deberes y las personas trabajadoras también sus derechos, ¿verdad? Claro. ¿Cómo le entramos a esto? ¿Cómo hacemos para decir, bueno, me siento mal emocionalmente? ¿Cómo inicio un procedimiento con la empresa para solucionar ese problema? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que hay normas en el Código de Trabajo que obligan a que los centros tengan una comisión de salud ocupacional o una oficina de salud ocupacional. Hablábamos detrás de cámaras que la salud ocupacional a un tiempo acá no se le ponía tanta atención, pero el COVID vino como a activar y decir, hey, existe, y esto existe en el Código de Trabajo desde hace tiempo, inclusive. Por aquellos, si lo quisieran buscar las personas en casa, artículo 288 del Código de Trabajo y 300 es que establece eso, ¿verdad? A ver, don Kendall, ¿cómo funciona, verdad? Yo nada más me acerco a la oficina del jefe, hola, buenos días, no me siento cómodo, no me siento a gusto con las tareas que estoy realizando, estoy desgastado, estoy cansado, estoy estresado. En realidad así tiene que ser, inclusive hay un tema en materia laboral que no se puede obviar, que es la buena fe. El patrono está en la obligación de recibir a la persona, escucharla y hacerle ver de una u otra manera que si hay algo que le está afectando emocionalmente. ¿Por qué? Inclusive, ese tema, el burnout o el quemado, como es la traducción en español, podría ser considerado un riesgo de trabajo. Sí. Y eso es lo que tienen que saber las personas trabajadoras en casa, que si acaso tienen una situación particular que le está aquejando y una saturación, e inclusive la pregunta que me hiciste hace un momento, ¿qué pasa si esto no simplemente es saturación, sino que es ya acoso? Sí. Porque podría ser acoso. Entonces, también puede ir donde el superior y conversar y ver, tratar de resolver el tema de la mejor manera posible a través de esa buena fe que debe haber entre el trabajador y el patrón y el trabajador. ¿Qué pasa si, bueno, el trabajador está teniendo una baja en el rendimiento? ¿Y qué es lo que hace el empleador? Bueno, lo ve que está haciendo eso y dice, bueno, espabilese, ¿verdad? Lo presiona más bien más. ¿Puede existir este efecto? Sí, claro. Tal vez lo que tenemos que considerar es cómo viene el rendimiento. Sí. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, no, es que es bajo el rendimiento, pero ¿cuál es el parámetro que estoy teniendo yo para establecer esto? Entonces los centros de trabajo deberían tener claras las reglas del juego. Yo siempre he dicho que en materia laboral los papeles no hablan, gritan. ¿Y por qué gritan? Porque al final del día, cuando nosotros establecemos, ok, usted tiene que tener tanto rendimiento, tantas ventas, tanto objetivo, entonces yo ahí sí tengo parámetros para decir, estás bajando el rendimiento. Sí. Pero simplemente algo subjetivo, que entonces yo digo, mira, vos no estás cumpliendo con las metas, pero porque se te ve el estado de ánimo bajo, nada más. El estado de ánimo, no, eso no, es un tema muy subjetivo. Tienen que ser siempre, en materia laboral, nosotros le llamamos aspectos objetivos para yo tener elementos para decirle, mira, tu rendimiento está siendo bajo y requiero que aumentes. Claro, ahora, don Kendall, ¿se puede despedir un trabajador, digamos, que su rendimiento no es el mejor sin antes buscar otras soluciones? Esa pregunta es muy complicada. Vamos a ver. Vamos a partir del hecho que la persona no tiene un buen rendimiento y yo en realidad le tengo que prevenir. No basta con simplemente decir, no, su rendimiento es pésimo y demás. Pero hay un articulito ahí en el Código de Trabajo que establece, faculta a la persona, al patrono, para que despida, y ese libre despido, que es por la propia voluntad del patrono. ¿Qué pasa? Yo hago un llamado a que antes de tomar estas medidas, en realidad, si está bajo el rendimiento, se haga como un tema de seguimiento, coaching, disciplina progresiva, o sea, buscar agotar las vías para que la persona se mantenga en el centro de trabajo. Bueno, y eso también le va a servir como consulta al empleador si en algún momento se tiene que despedir para decir, bueno, buscamos estas soluciones y no llegamos a nada, ¿verdad? Inclusive hasta el tema de costo. O sea, el costo, si ustedes se ponen a ver, el costo a nivel de la empresa es más difícil el proceso de contratación e inducción que darle la oportunidad a alguien que ya sabe el teje y maneje y simplemente ver cuál es el tema, porque eso es un tema anímico, entonces ya ahí podemos ver cómo se trata, cómo se aborda. Hay centros de trabajo que han instado por mejorar sus instalaciones, su ambiente laboral. Hablábamos de lugares pet friendly, me estabas diciendo hace un ratito de que buscaban también que fuera pet friendly. Entonces, ¿qué buscar para que la persona trabajadora se sienta bien y a gusto en el centro de trabajo y su rendimiento también? Eso es lo ideal, Randall, eso es lo ideal, pero hay realidades en que uno puede acudir al jefe y no hace por dónde ayudarle. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Ok, muy bien. Hay otra, igual el Código de Trabajo establece que si, por ejemplo, hay conductas que pueden estar ocasionando que se dé esta saturación y es por culpa del patrono,
el trabajador puede agotar esa buena fe y decirle, mira, no se está cumpliendo esto, yo requiero que arreglemos esto, y puede que sean que se estén vulnerando hasta derechos laborales, que le están poniendo a hacer extras y no se están pagando, o se le está llamando la atención sin sentido, y entonces él podría solicitar se llama que se arregle esto y luego sin una renuncia con responsabilidad patronal, o sea, puede resguardar sus derechos laborales. Claro. Ahora, Kendall, por ejemplo, ¿en qué momento de todo lo que hemos venido conversando ya usted que está en la casa dice, no, ya aquí es ir al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Ya pasar a ese nivel, ¿en qué momento? Ok, esa pregunta también es súper importante porque resulta que el tema del burnout o la saturación no siempre es de acudir al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque simplemente puede ser un tema emocional de la persona, porque hay temas que son interiores en el centro de trabajo y otros temas que son fuera del centro de trabajo, entonces hay que analizar esto. Pero si es del centro de trabajo y es constituido por un tema que es acoso, entonces ahí sí tenemos que acudir. Bueno, podríamos primero intentarlo en el centro de trabajo, ya lo agotamos, entonces podemos ir al Ministerio de Trabajo para que traten de resolver esto, porque el Ministerio de Trabajo está facultado para eso, para tratar de resolverlo, va a prevenirle al patrono, se nos dice conciliación, y si no se logra, pues ahí podría darse esa desvinculación respetando los derechos de la persona trabajadora, si se determina que hay acoso, claramente. Si se determina que hay acoso y acudimos al Ministerio de Trabajo, hay cierta protección que podríamos tener en caso de discriminación para el trabajador. Sí, a ver, el artículo 404 del Código de Trabajo, y ahí les doy para que apunten, ahí se están tomando nota, el 404 del Código de Trabajo establece una lista de 14 situaciones en las cuales son prácticas discriminatorias. Cuando usted pone una denuncia, no está como consignada ahí, pero la norma dice como condiciones análogas, como estas. Yo sí le digo a los patronos que si alguien pone una denuncia en el Ministerio de Trabajo, no vayan a despedir porque se va a considerar definitivamente que fue una práctica discriminatoria. Claro. ¿Por qué? Porque está resguardando sus derechos, la persona considera que está teniendo acoso. Puede que no se dé, y puede que sea una salida negociada, o puede que no, o se arregle el tema en el centro de trabajo. Eso es lo que siempre se tiene que buscar para que pues mejore el ambiente en el lugar. Ahora hablábamos, por ejemplo, de posibilidades que podría dar la empresa para ayudar al trabajador a establecerse nuevamente, ¿verdad? Porque muchas veces se dice que los problemas de la casa se quedan en la casa y no se deben de traer al trabajo, o viceversa, que los problemas del trabajo no se deben llevar a la casa. Pero ¿qué pasa si las opciones o las posibilidades que da la empresa no son suficientes? O sea, ¿qué pasa con el trabajador? Esto es un tema complicado porque no hay norma que lo regule, y es un tema más práctico. Si ya la persona del todo definitivamente no logra que en el centro de trabajo se arreglen las cosas y tal vez no está entre las posibilidades, pensemos que es una empresa muy pequeñita o que es una empresa que igual está en una situación complicada y no puede generar temas para un mejor ambiente, entonces la persona trabajadora puede renunciar teniendo claro que ya se agotó todo, que habló de más. Pero las personas tienen que saber algo, si renuncian al centro de trabajo, y dependiendo del tiempo tendrían que hacer preaviso, porque a veces se van y no hacen el preaviso y el patrono podría cobrarlo. Eso las personas a veces lo ignoran y dicen, voy a renunciar y que no me va a pasar nada. No, si renuncian tendrían que hacer el preaviso, que es trabajar durante un tiempo. Eso sería, perdón, a menos de que el patrono le diga que no quiere que haga el preaviso. Exactamente, a menos que no quiera. Y además, aún, eso es algo que las personas ignoran mucho, aún cuando usted renuncia, usted tiene el derecho al asueto. Claro. Que el asueto es que usted tiene un día por semana, aún cuando usted renunció. A veces dicen, no, es cuando te despiden. No, cuando vos renuncias también tenés ese derecho de un día por semana, y si el patrono te dice, no estoy de acuerdo con este día, no, vos puedes pactar cuál día o determinar cuál día. Kendall, es importante tanto para comprobar que realmente la persona tiene un problema psicológico, un problema psiquiátrico, depresión, acudir ante una persona que sea especialista en el tema, un doctor, un psicólogo, un psiquiatra, para que pueda existir, primero, una solución al problema y segundo, una prueba en caso de un despido. Claro, a ver, por eso les decía y arranqué con el tema de los departamentos y la comisión. La Comisión de Salud Ocupacional está compuesta por patrono y trabajadores, y la oficina está compuesta por un experto de salud ocupacional, que puede ser justamente que tenga la licenciatura en salud ocupacional y otros aspectos más, y se hace ese estudio para determinar si es viable o no es viable, o cómo pueden solucionar este tema en el centro de trabajo. Entonces, para que tengan eso en consideración. Sí, tomar todos los puntos ahí a considerar. Don Kendall, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y explicarle a nosotros y a la gente el montón de opciones y posibilidades. Muchísimas gracias. Un placer, un gusto, y espero que les haya servido la información.